Hola, en este video voy a explicar cómo hacer un programa utilizando varias clases. Creé un nuevo proyecto y al proyecto le llamé varias clases. Es decir, mi namespace se llama varias clases y contiene una clase. Por el momento contiene una clase. Esta clase se generó automáticamente en el momento en que nosotros creamos nuestro proyecto y se le dio el nombre de program. Nosotros, además de esta clase, podemos crear más clases. Vemos que esta clase program tiene un único método, que es el método principal, el método main. Voy a crear otra clase y me voy a ir aquí a proyecto y le vamos a dar agregar clase. Se me va a pedir un nombre para esa clase. Le voy a llamar mujer y le vamos a dar agregar. Entonces vemos que esta clase mujer no tiene el método main. Esto que está aquí lo puedo borrar, nada más puedo dejar el system. Vemos que esta clase mujer se encuentra en el mismo namespace varias clases. Por lo tanto, aquí podemos ver que los namespace nos ayudan a que nosotros podamos organizar nuestras clases. Es decir, la clase program que contiene el método main pertenece al namespace varias clases. Aquí lo podemos ver, dice varias clases.program. Y vemos que la clase mujer también pertenece al namespace varias clases, al espacio de nombres. Pero esta clase no tiene el método main. ¿Por qué? Porque en esta clase que tiene el método main vamos a crear instancias de cada clase, es decir, objetos. Por lo tanto, voy a crear otra clase, proyecto, le voy a dar a agregar clase y le voy a llamar a esta clase hombre. Y voy a quitar esto. Entonces, me voy a la clase mujer primero. Vamos a pensar en las características que tiene una mujer. Con características me refiero a los atributos que tiene una mujer. Entonces, ¿cuáles son esos atributos? Vamos a pensar que tiene un nombre, pongo string, nombre. Vamos a pensar que tiene una edad, edad. Y vamos a pensar, bueno, por el momento nada más con esos dos atributos me basta, ¿sí? Ahora vamos a crear un método que sea propio de la clase mujer. Vamos a ponerle al método, ¿qué quiero que haga el método? Lo único que quiero que haga el método es que me muestre algo en pantalla. Entonces ponemos, se va a llamar maquillándose el método y vamos a poner en pantalla mujer maquillándose. Entonces, la clase mujer tiene dos atributos, que es un nombre y una edad, y tiene un único método que se llama maquillándose. Después me voy a la clase hombre y también vamos a ponerle atributos. Le voy a poner también un nombre, una edad y un método que se llama maquillándose. El método maquillándose, perdón, el método afeitándose debe de ser propio de esta clase, de la clase mujer, porque una mujer pues no, es muy raro que se llegue a afeitar. Entonces console.writeLine hombre afeitándose. Entonces tengo al método afeitarse de la clase hombre y al método maquillándose de la clase mujer. Después de esto me voy a la clase program. Esta clase contiene el método main y desde esta clase, dentro del método main, vamos a crear instancias de la clase mujer y de la clase hombre. Entonces pongo nombre de la clase mujer, m1 es igual a new mujer. Aquí en esta parte estoy diciendo con new que estamos creando un nuevo objeto de tipo mujer, es decir, una nueva mujer. ¿Sí? Entonces voy a crear también una clase de tipo hombre. Y aquí en esta parte estoy diciendo que estoy creando un nuevo objeto de tipo hombre al que llamo h1. Después de eso vamos a hacer que voy a crear dos objetos más, o simplemente con esto el objeto de tipo mujer. Si pongo el punto vamos a ver a los métodos a los cuales puedo acceder.
Aquí vemos que nada más puede acceder a su propio método de la clase, que es maquillándose, ¿sí? Si yo intento acceder al método de la clase hombre, al método afeitándose, no vamos a poder. Afeitándose, me va a marcar un error, porque aquí me dice que mujer no contiene una definición para afeitándose ni se encuentra ningún método de extensión afeitándose. Extensión se refiere con heredar de la clase hombre. Entonces, aquí vemos que la mujer nada más puede acceder al propio método de su clase, que es maquillarse. A ver, maquillándose, perdón, es maquillándose. Ahí está. Y vamos a hacer que la mujer no pueda acceder a afeitándose. Afeitándose está en la clase hombre, pero no puede acceder al método de la clase hombre, solamente a su propio método. Ahora vamos a hacer que el objeto de tipo hombre acceda al método maquillándose y tampoco va a poder, porque este método no se encuentra en su clase. Este método se encuentra en la clase mujer, entonces solamente va a poder acceder a su propio método, que es afeitándose. Entonces, cuando yo ejecuto este programa, bueno, tengo que poner que pause la pantalla. ¿Qué va a suceder? Me va a imprimir lo que hay dentro de cada uno de los métodos. El método maquillándose y el método afeitándose. Después, a ver, está tardando un poquito. A ver, voy a volver a parar y a volver a poner aquí. Cancelar, descompilar. Ahí está. Entonces le damos a iniciar. Mujer maquillándose, hombre afeitándose. Aquí podemos ver, ¿no?, que yo creé dos clases, una llamada hombre y con sus atributos de nombre y edad, y una llamada mujer con sus atributos nombre y edad y su método también. Pero qué tal si yo quiero que me aparezca el nombre de esa mujer y el nombre de ese hombre. Para eso voy a crear un método que me va a ayudar a poder asignarle el método a la mujer y al hombre. ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, voy a crear un método que se llame, que es tipo void, porque no me va a devolver nada, y le voy a decir dame nombre. Este método me va a ayudar a darle un nombre a la mujer. Entonces, como vamos a darle un nombre, tenemos que tener un parámetro de tipo string y le voy a llamar nombre. Entonces, abro y cierro, y aquí en esta parte lo único que voy a hacer es que aquí puedo también ponerle mejor esto así. Ahorita voy a explicar esta parte, ya que ahorita les explico esta parte, ¿no? Creé un método que lo que hace es que le da el nombre a la mujer. El método se llama dame nombre, y como vamos a darle nombre, tiene un parámetro de tipo string llamado nom, ¿sí? Este mismo método lo voy a copiar. Bueno, más bien dicho, no, me voy a la clase principal, y desde la clase principal, ¿qué voy a hacer? Voy a darle un nombre a la mujer. Con el nombre del objeto M1 voy a invocar al método. Aquí vemos que me aparece el método dame nombre. Si observamos bien, observen, cuando yo invoco el método, este método me pide un string que se llama nom, es decir, es el parámetro que tiene el método de la clase mujer dame nombre. Me pide un parámetro, entonces, bueno, un argumento. Entonces vamos a darle, si yo le doy así, me va a marcar error, porque me está pidiendo que le demos un argumento. ¿Qué argumento me está pidiendo? Me está pidiendo que le dé el argumento de string, por ejemplo, Lola, le voy a llamar. Entonces ya le dimos su argumento, que es el string llamado nom, entonces cuando nosotros le enviamos este argumento se copia aquí. Esto es el argumento que le dimos al nombre desde la clase principal, bueno, del método principal.
Entonces se copia, entonces aquí estoy diciendo que el argumento que pasamos nosotros lo vamos a almacenar en el atributo. Hay una diferencia. No es lo mismo parámetro que atributo, ¿sí? Esto es un atributo, es decir, este es atributo propio de la clase y esto es un parámetro, es lo que nosotros le vamos a dar desde, por ejemplo, le pasamos desde el método main al invocar al método, ¿sí? Entonces, le pasamos en el argumento que se copió aquí, si lo pasamos desde aquí, este es num, se copió aquí y luego digo que esto lo voy a almacenar aquí, en el atributo nombre. Entonces el atributo nombre ya va a contener el nombre que le pasamos desde aquí. ¿Sí? Entonces, pero si yo hago esto, necesito además tener un método que me diga cuál es el nombre. Entonces vamos a poner un método que me diga cuál es el nombre. Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un nombre, entonces tengo que poner lo que me va a devolver, que es string, y le pongo devuelve nombre. Y este no va a tener parámetros porque solo nos va a devolver el nombre. Y como necesita devolver el nombre, necesita return. Entonces pongo return, que me va a devolver lo que hay en el parámetro nombre. Es decir, lo que pasamos, lo copiamos aquí. ¿Sí? Entonces el atributo que declaramos aquí ya va a tener un string que es el nombre. Entonces, tenemos tres métodos en la clase mujer: el método para darle el nombre, el método para devolverle el nombre. Puedo hacer lo siguiente, no solamente poner return nombre, puedo poner esto, bueno, más bien dicho, me voy a la clase principal y si yo quiero mostrar el nombre de la mujer, aquí ya le di el nombre, sí, pero yo quiero mostrarle el nombre, entonces eso lo voy a hacer dentro de un getLine. Ahí dentro del getLine voy a invocar al método devuelve nombre, entonces pongo el nombre de ella es, ¿sí? Entonces aquí invocamos el método devuelve nombre, pero lo necesitamos al objeto m1.devuelve nombre. Es decir, necesitamos el objeto porque necesitamos saber a qué mujer nos estamos refiriendo. Porque si yo creo a otra mujer, mujer m2 es igual a mi mujer, entonces este objeto de tipo mujer también va a invocar al método dame nombre para darle un nombre, ¿sí? Y también va a invocar al método devuelve nombre, entonces lo va a hacer también dentro de un getLine. Entonces así lo hacemos, el nombre de ella es, entonces ponemos m2, entonces ya le vamos a devolver el nombre a la mujer 1 y a la mujer 2, y cuando invoquemos al método devuelve nombre, se va a ejecutar el método y me va a retornar lo que hay en el atributo nombre, que es el nombre de la mujer. Entonces si yo compilo, inicio el programa, aquí vemos el nombre de ella es Lola, el nombre de ella es Juana, vemos que le dimos un nombre a cada mujer utilizó el mismo método dame nombre y mujer maquillándose. Aquí pues no le dimos un nombre al momento del método, no especifica cuál es la mujer que está maquillando, y en la clase hombre no dimos ningún método para darle un nombre al hombre. Entonces, nos vemos en el próximo video y iremos avanzando. Vamos a ver próximamente el constructor.